En los callejones olvidados del barrio de San Antonio, en la vibrante y a la vez melancólica ciudad de Puebla, el aire se aferraba a la piel con una humedad persistente, densa como el luto, impregnado con el eco fantasmal del pan rancio, una promesa de sustento nunca cumplida. Las sombras danzaban en los rincones de una casa modesta, apenas desgarradas por la luz moribunda de una bombilla parpadeante, que más que iluminar, acentuaba la penumbra y el abandono. Allí, entre paredes que parecían respirar la desesperación, la pequeña Mariana existía en un estado de orfandad y desamparo que se había vuelto tan intrínseco a su ser como el ritmo de su propio corazón. La pobreza, cruel y silenciosa, se aferraba a cada rincón de aquel hogar, extendiéndose como el moho en la madera podrida, devorando no solo las estructuras, sino también cualquier atisbo de alegría o calor humano que pudiera haber existido. El silencio era pesado, roto solo por el goteo constante de una tubería vieja, y el murmullo lejano de una vida que se desarrollaba, ajena a la miseria que aquí reinaba. Mariana, una niña de apenas 6 años, era una figura frágil en medio de tanta desolación, su cuerpo menudo se encogía a menudo, no solo por el frío que se colaba por las rendijas, sino por el hambre crónica que roía sus entrañas sin piedad. Sus ojos, grandes y asustados, eran pozos profundos donde, a pesar de todo, una chispa inquebrantable de esperanza se negaba a extinguirse, titilando como una vela en medio de una tormenta. Esa luz tenue era un milagro, un testimonio de una resistencia innata en un alma tan joven y vulnerable. Su piel pálida, sus mejillas hundidas, y el temblor constante de sus pequeñas manos, revelaban su vulnerabilidad inmediata al frío punzante, a las enfermedades que acechaban en cada esquina, y sobre todo, al abandono que la envolvía como un sudario. Su deseo, tan simple y desgarrador, era un plato de comida caliente que llenara el vacío de su estómago y un lugar seguro donde dormir, lejos del miedo constante y la crueldad que se había convertido en su única compañía. En contraste con la inocencia desvalida de Mariana, emergía la figura imponente de Lorena, la madrastra, una mujer altiva y resentida, cuya presencia llenaba el espacio con una tensión palpable. Su relación con la niña no era más que un tejido de desprecio, un hilo venenoso que se entrelazaba en cada interacción, en cada mirada fugaz. Sin embargo, en el escenario público de los callejones de San Antonio, Lorena era una actriz consumada, una maestra en el arte del engaño. Mantenía una máscara social de bondad inquebrantable, adornada con sonrisas forzadas y palabras dulces que, como miel envenenada, engañaban a los vecinos, haciéndoles creer en una fachada de virtud que distaba mucho de su verdadera esencia. Sus gestos eran calculados, su voz suave cuando otros escuchaban, todo un elaborado teatro para ocultar la oscuridad que albergaba en su corazón. Nadie sospechaba la telaraña de crueldad que tejía puertas adentro, una crueldad que se revelaría sin piedad en la intimidad de su hogar. Pero tras la puerta desvencijada de aquella casa, lejos de las miradas curiosas y los murmullos de la vecindad, Lorena se transformaba. Allí, la máscara caía y revelaba un torbellino de crueldad, una tempestad de ira y resentimiento que descargaba sin piedad sobre la pequeña Mariana. Era un ser hiriente, cuyas palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo y cuyos gestos helaban la sangre. Un detalle visual marcaba su presencia, sus uñas, siempre impecablemente pintadas de un rojo oscuro, un tono que evocaba la sangre y la ira, que al sujetar o empujar a la niña, parecían garras afiladas, instrumentos de dolor. Su motivación, tan mezquina como real, era la pensión por orfandad de Mariana, un sustento que ella malversaba sin escrúpulos para sus propios lujos efímeros, para un espejo nuevo o un vestido ostentoso, mientras la niña sufría hambre. El resentimiento por tener que cargar con la pequeña, a la que consideraba una carga, alimentaba su crueldad diaria, una llama que nunca se apagaba. La tarde gélida se cernía sobre Puebla, pintando el cielo de grises plomizos que prometían una inminente descarga de lluvia. El frío se colaba por los huesos de Mariana, y su estómago, un pozo sin fondo, rugía con una ferocidad que solo el hambre extrema puede provocar. Los ojos de la niña, siempre buscando una migaja de consuelo, se posaron en un resto de pan mohoso sobre la mesa de madera astillada, un hallazgo que, en su desesperación, parecía un tesoro incalculable. Con el corazón latiéndole desbocado, extendió una mano temblorosa, sabiendo que cada bocado sería un acto de desafío silencioso. En ese instante de vulnerabilidad y necesidad, una sombra se cernió sobre ella. Fue Lorena, sus ojos fríos como témpanos, que la sorprendió con una mirada que prometía castigo, con una furia contenida que estaba a punto de estallar. La paz precaria de la casa se rompió en 1000 pedazos,
anunciando el inicio de una tormenta mucho más personal que la que se avecinaba en el cielo. Con una acción concreta de injusticia que resonaría en el alma de Mariana para siempre, Lorena desató su ira. Sin mediar palabra, con un empujón brutal que la niña no pudo prever ni resistir, la arrojó sin contemplaciones a la calle. El cuerpo menudo de Mariana voló por el aire, aterrizando con un golpe seco sobre el asfalto mojado, mientras la lluvia torrencial, que ahora caía sin piedad, lavaba la suciedad de las calles, pero no la del corazón humano. Un gemido ahogado escapó de sus labios, más por el impacto emocional que por el físico, aunque un dolor agudo se extendió por su rodilla. Al intentar incorporarse, vio la sangre que brotaba de un corte. Un hilo escarlata que se mezclaba con el agua de la lluvia. Los pocos vecinos que presenciaron la escena desde sus ventanas, cómplices silenciosos de la omisión colectiva, bajaron la mirada, sus rostros impasibles, dejando a Mariana sola, tiritando y herida bajo el diluvio, preguntándose si alguna vez alguien vendría a rescatarla de su infierno. En los callejones olvidados del barrio de San Antonio, en la vibrante y a la vez melancólica Puebla, el aire se aferraba a la piel con una humedad persistente, densa como el luto, impregnado con el eco fantasmal del pan rancio, una promesa de sustento jamás cumplida. En una casa modesta, apenas desgarrada por la luz moribunda de una bombilla parpadeante, la penumbra acentuaba el abandono. Allí, entre paredes que parecían respirar desesperación, la pequeña Mariana, de apenas 6 años, se encogía, no solo por el frío que se colaba por las rendijas, sino por el hambre crónica que roía sus entrañas sin piedad. Sus ojos, grandes y asustados, eran pozos profundos donde una chispa inquebrantable de esperanza se negaba a extinguirse, titilando como una vela en medio de una tormenta. Su piel pálida, sus mejillas hundidas, delataban la vulnerabilidad de su existencia. En esa desolación, un resto de pan mohoso sobre la mesa astillada se convirtió en un faro, un tesoro incalculable que su mano temblorosa se atrevió a alcanzar, desafiando el miedo. Con el corazón latiéndole desbocado, cada bocado de aquel pan mohoso se sentía un acto de desafío silencioso. En ese instante de vulnerabilidad y necesidad, una sombra se cernió sobre ella, helando la sangre en sus venas. Fue Lorena, la madrastra, su figura imponente llenando el umbral de la cocina, sus ojos fríos como témpanos, fijos en la pequeña Mariana y el pan robado. Las uñas, impecablemente pintadas de un rojo oscuro que evocaba la sangre y la ira, brillaron bajo la luz tenue cuando su mano, como una garra afilada, se abalanzó con velocidad aterradora. Antes de que Mariana pudiera reaccionar, el trozo de pan fue arrancado de sus dedos temblorosos, cayendo al suelo con un leve sonido, insignificante para el mundo, pero un estruendo para el alma hambrienta de la niña. Lorena no pronunció palabra, su silencio era más ensordecedor que cualquier grito, su mirada prometía un castigo inminente, una furia a punto de estallar, rompiendo la paz precaria. Con una acción concreta de injusticia que resonaría en el alma de Mariana para siempre, Lorena desató su ira contenida. Sin mediar palabra, con un empujón brutal que la niña no pudo prever ni resistir, la arrojó sin contemplaciones hacia la puerta desvencijada, y luego hacia la calle. El cuerpo menudo de Mariana voló por el aire, sintiendo por un instante la ingravidez del terror, antes de aterrizar con un golpe seco sobre el asfalto mojado y frío, donde la lluvia torrencial ya caía sin piedad. El impacto fue un latigazo en su pequeña existencia, un recordatorio físico de la crueldad que la rodeaba. Sus manos raspadas buscaron apoyo, sus rodillas se doblaron bajo el peso de su propio cuerpo y el brutal empuje, mientras las gotas heladas de la lluvia se mezclaban con las lágrimas silenciosas que ya brotaban de sus ojos, lavando la suciedad de las calles, pero no la del corazón humano que la había desterrado. Un gemido ahogado escapó de sus labios, más por el impacto emocional que por el físico, aunque un dolor agudo se extendió por su rodilla. Al intentar incorporarse, sintió la punzada y vio la sangre que brotaba de un corte, un hilo escarlata que se mezclaba con el agua turbia de la lluvia que ahora caía con furia, empapándola hasta los huesos. El frío era una presencia tangible, un abrazo helado que se aferraba a su ropa fina y a su piel expuesta. Tiritando incontrolablemente, Mariana levantó su pequeña cabeza, sus ojos suplicantes buscando una señal, un rostro amable, una mano que la ayudara a levantarse. Pero solo encontró la indiferencia del cielo gris plomizo y el murmullo de la lluvia. Cada gota parecía un pequeño golpe, cada ráfaga de viento una puñalada en su alma, dejándola sola, vulnerable, y completamente desamparada en la cruda realidad del abandono. Los pocos vecinos que presenciaron la escena desde sus ventanas, cómplices silenciosos de la omisión colectiva, bajaron la mirada,
Sus rostros impasibles, apenas visibles tras los cristales empañados, se retiraron lentamente, como sombras que huyen de la luz, dejando a Mariana sola, tiritando y herida bajo el diluvio. El silencio de las casas era un grito ensordecedor de indiferencia, un muro invisible que la separaba de cualquier posible ayuda o consuelo. Ella escuchaba el eco de sus propios sollozos, ahogados por el rugido de la tormenta, y el golpeteo constante de la lluvia en el asfalto parecía burlarse de su dolor. Su voz, un susurro apenas audible, intentó llamar, pedir socorro, pero las palabras se perdieron en el viento, sin encontrar eco en los corazones endurecidos de aquellos que habían elegido mirar hacia otro lado, sellando su destino en la soledad más absoluta. Con el último rayo de esperanza desvaneciéndose en el crepúsculo gris, Mariana se arrastró un poco, su cuerpo menudo buscando refugio bajo el alero de una tienda cerrada, donde el frío y la humedad seguían siendo sus únicas compañías. La puerta de su casa, ahora una barrera infranqueable, se había cerrado con un golpe sordo, resonando en su interior como el fin de todo. Sabía que no había vuelta atrás, que aquella calle oscura y empapada, se había convertido en su único hogar. Levantó sus ojos, nublados por las lágrimas y la lluvia, hacia el cielo, preguntándose si alguna vez alguien vendría a rescatarla de su infierno, o si su pequeña vida estaba destinada a extinguirse allí, bajo la implacable furia de la tormenta. Pero el destino, cruel y caprichoso, aún tenía reservado un giro inesperado, un encuentro que cambiaría para siempre el curso de esa noche gélida y solitaria. Antes de que las sombras de San Antonio se cosieran a su frágil existencia, Mariana había conocido la luz. Recuerdos difusos, como pétalos secos guardados entre las páginas de un libro olvidado, de un padre fuerte con risa contagiosa, y una madre que olía a jazmines y abrazos suaves. La vida entonces era un lienzo pintado con colores vivos, una melodía dulce que se rompió en un instante, un trágico accidente que la dejó suspendida en el vacío de la pérdida. De repente, el calor del hogar se desvaneció, reemplazado por el frío implacable de la orfandad. Fue arrojada a un mundo nuevo, un universo donde el cariño se había vuelto una moneda escasa, y la seguridad una ilusión lejana. Su pequeña maleta, que apenas contenía un par de prendas descoloridas y un osito de peluche deshilachado, se convirtió en el único testigo de ese pasado idílico, un ancla frágil en la tormenta de su nueva realidad. Al llegar a la casa de Lorena, Mariana sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. El aire, denso y cargado de una expectativa ominosa, se adhería a su piel como una segunda capa. Las risas de la calle no traspasaban las paredes, y el silencio, a menudo, era más ensordecedor que cualquier grito. Al principio, la madrastra mantuvo esa fachada de bondad, una sonrisa tensa y palabras azucaradas que no alcanzaban sus ojos gélidos. Pero la niña, con la intuición aguda de los desprotegidos, percibía la falsedad, el abismo que se abría bajo la superficie. Su único consuelo era un pequeño osito de peluche, llamado Peluso, cuyo pelaje gastado había absorbido ya incontables lágrimas y miedos silenciosos. En sus brazos, acurrucada en la cama fría, Peluso era un eco de la calidez perdida, un faro diminuto en la oscuridad que la engullía, una promesa de compañía en la más profunda soledad. Para los ojos curiosos del barrio de San Antonio, Lorena era una mujer irreprochable. Su voz melodiosa saludaba a los vecinos con una dulzura fingida, sus gestos eran siempre mesurados, y su apariencia, con sus uñas rojas impecables, destilaba una pulcritud que invitaba a la confianza. Nadie sospechaba la dualidad de su alma, la oscuridad que se gestaba tras la puerta desvencijada de su hogar. En el umbral, era la encarnación de la virtud. Al cruzarlo, se despojaba de esa máscara, revelando una crueldad fría y calculadora. Mariana había aprendido a distinguir el siseo de sus palabras cuando no había nadie cerca, el brillo implacable en sus ojos que prometía castigo, y la frialdad de su tacto que nada tenía de maternal. Era un juego macabro, una representación diaria de una bondad que nunca existió, que solo Mariana conocía en su verdadera y aterradora dimensión, un secreto que pesaba sobre su pequeño corazón. La casa, más que un hogar, era un esqueleto de ladrillo y concreto, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro de abandono. Los muros desconchados, las telarañas que adornaban los techos altos, y el olor persistente a humedad y encierro, todo contribuía a la atmósfera opresiva. Cada grieta en el yeso, cada tabla suelta en el suelo, era un recordatorio constante de la precariedad de su existencia. Mariana pasaba las horas en un rincón apartado, su osito Peluso apretado contra el pecho, observando las motas de polvo bailar en los escasos rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. No había juguetes ni libros, solo el eco de sus propios pensamientos y el temblor de su cuerpo menudo.
La casa era un reflejo de su alma, un lugar deshecho, esperando ser reparado, un eco silencioso de un grito de auxilio nunca pronunciado, que se perdía en la indiferencia de las paredes. Peluso no era solo un juguete, era un confidente silencioso, el depositario de los sueños más íntimos y los miedos más profundos de Mariana. Bajo su pelaje descolorido, la niña susurraba sus anhelos de un plato de comida caliente, de un abrazo que no doliera, de un lugar donde sentirse segura. El osito había sido un regalo de su padre, un recuerdo tangible de un amor que ahora parecía un eco distante, casi inaudible. Sus ojos de botón, ahora medio desprendidos, habían sido testigos de incontables lágrimas, de noches de insomnio y de la crueldad velada de Lorena. Era su ancla a un pasado mejor, su escudo contra un presente cruel, y el único faro de esperanza en un mar de desesperación. En un mundo donde todo le había sido arrebatado, Peluso era lo único que le quedaba, un pedazo irreemplazable de su historia y de su corazón inquebrantable, una pequeña fibra de resistencia. Ahora, arrojada a la calle bajo el implacable aguacero, con Peluso aferrado a su pecho, Mariana sentía el peso de todo ese pasado, el eco de cada desilusión y cada golpe, amplificado por el frío y la soledad. Las luces de las ventanas vecinas, que antes prometían un calor ajeno, ahora eran solo manchas borrosas a través de sus lágrimas y la lluvia. Nadie saldría, nadie la ayudaría. Su pequeño cuerpo, tiritando de frío y miedo, se encogía bajo el alero de aquella tienda cerrada, una sombra más en la penumbra de la noche. La puerta de su casa, el único refugio conocido por cruel que fuera, se había cerrado tras ella, sellando su destino a la intemperie. ¿Había realmente un final para esta pesadilla? ¿O estaba condenada a desaparecer? Una pequeña alma perdida en la inmensidad de una Puebla indiferente, sin que nadie extendiera una mano para salvarla de su abismo. Mariana, tendida en el asfalto gélido, sentía cómo la lluvia, antes apenas una molestia, se convertía en un diluvio implacable que penetraba hasta sus huesos. El corte en su rodilla, un hilo escarlata que se mezclaba con el agua turbia, ardía con un dolor punzante, un recordatorio constante de la brutalidad de Lorena. Cada gota que caía sobre su rostro, era una lágrima más del cielo, una compañera silenciosa en su agonía. El frío era una mordedura, un abrazo helado que prometía inmovilizarla por completo, robándole el último vestigio de calor y energía. Su pequeño cuerpo tiritaba incontrolablemente, sus músculos se tensaban en vano intento de generar algún tipo de calor, mientras el miedo, denso y pegajoso, se aferraba a su corazón, ahogando cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera titilar en su interior. La soledad se había materializado, tangible y abrumadora. Con un esfuerzo sobrehumano, apenas un jadeo ahogado que se perdió en el rugido de la tormenta, Mariana intentó llamar, su voz, un susurro que no llegaba más allá de sus propios labios temblorosos. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero solo un gemido salió de su garganta reseca. Sus ojos, empañados por las lágrimas y la lluvia, se alzaron hacia las ventanas iluminadas de las casas vecinas, cada una promesa de refugio, cada una un hogar ajeno, pero las persianas permanecían cerradas, los cristales empañados, indiferentes a su súplica silenciosa. Las siluetas que antes habían observado se habían retirado, dejando atrás un vacío ensordecedor, un muro invisible de apatía que la separaba del calor y la compasión. El eco de su desesperación rebotaba contra las fachadas de ladrillo, sin encontrar respuesta alguna, una confirmación cruel de su abandono. De repente, la puerta desvencijada de su casa se abrió de nuevo, revelando la silueta imponente de Lorena, enmarcada por la luz amarillenta del interior. Sus uñas rojas, como gotas de sangre fresca, brillaron al levantar una mano para señalar a la niña. Sus palabras, aunque apenas audibles sobre el estruendo de la lluvia, cortaron el aire con la frialdad de un témpano. «Estorbo, no regreses, aquí no hay lugar para parásitos como tú», siseó, su voz cargada de un desprecio tan palpable que se sintió como un golpe físico. Sin esperar respuesta, sin una pizca de remordimiento en sus ojos gélidos, la puerta se cerró con un golpe sordo, un sonido final que resonó en el alma de Mariana como un veredicto irrevocable, sellando su destino a la intemperie, en la oscuridad de una noche sin piedad. El impacto de las palabras de Lorena fue más devastador que cualquier golpe físico, una estocada directa a su ya frágil corazón. Mariana se encogió aún más, su pequeño cuerpo temblaba con una mezcla de frío, dolor y una profunda humillación. El asfalto, antes solo una superficie dura, se convirtió en un lecho cruel, empapado y helado, que absorbía el calor restante de su cuerpo. La calle, con sus charcos turbios reflejando las luces borrosas de la lejanía, parecía extenderse infinitamente, un túnel oscuro sin salida. El viento aullaba como un lamento,
y cada ráfaga era un susurro de desesperanza que se colaba por sus oídos. Los pocos sonidos de la ciudad, distantes y amortiguados por la tormenta, solo enfatizaban su aislamiento, la sensación de ser una mota insignificante, olvidada por un mundo indiferente. Un escalofrío que no era solo del frío comenzó a recorrer su cuerpo, una sensación extraña y pesada que invadía sus extremidades. Su cabeza palpitaba, y la visión se le volvió borrosa, como si una neblina densa comenzara a envolverla. La fiebre, una traicionera aliada del abandono, empezaba a hacer mella en su pequeña fortaleza. Su respiración se volvió superficial y entrecortada, cada inhalación un esfuerzo doloroso. El osito peluso, su único consuelo, se resbalaba de sus manos engarrotadas, y el mundo giraba a su alrededor, amenazando con sumirla en una oscuridad aún más profunda que la de la noche. Se sentía pequeña, insignificante, a punto de desvanecerse en la inmensidad de la tormenta, su existencia reducida a un gemido apenas audible. La conciencia comenzaba a flaquear, arrastrándola hacia el abismo del desmayo. Justo cuando la negrura empezaba a reclamar sus sentidos, y el frío amenazaba con apagar la última chispa de su conciencia, un movimiento sutil, una sombra que se desprendía de la oscuridad de un callejón adyacente, captó un coforna, último y desesperado atisbo de su visión periférica. No era la silueta indiferente de un vecino que huía, ni la figura cruel de Lorena. Era algo diferente, una presencia que se acercaba con una lentitud deliberada, rompiendo el patrón monótono del aguacero. Un aroma, a tierra mojada y a algo más, algo antiguo y familiar, llegó a sus fosas nasales, una fragancia que se anclaba en los recuerdos más profundos. ¿Sería un espejismo de su mente febril, una última broma cruel del destino, o acaso, en medio de la desolación más absoluta, la promesa de un milagro se atrevía a asomar en la noche? Justo cuando la negrura empezaba a reclamar los sentidos de Mariana, y el frío amenazaba con apagar la última chispa de su conciencia, una silueta se materializó bajo la lluvia torrencial, rompiendo el patrón monótono del aguacero. Era doña Elena, la abuela paterna de la niña. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba la dureza de una vida y el dolor silente de un luto que nunca la había abandonado. Llevaba un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Y sus ojos, generalmente inexpresivos, ahora se clavaban en la pequeña figura de Mariana con una mezcla de horror y furia contenida. Un aroma a tierra mojada y a lavanda, tan familiar de los recuerdos de su hijo, se aferraba a ella, una fragancia de un pasado feliz que ahora contrastaba brutalmente con la escena desoladora. La imagen de su nieta, pequeña y desvalida, tiritando en el asfalto, revivió en su pecho una herida antigua, el eco de una promesa incumplida que resonaba con urgencia. Su corazón, marcado por la pérdida, se retorcía ante la visión de la niña. Cada paso de doña Elena sobre el asfalto mojado, resonaba con la furia contenida que ardía en su interior, un eco del rugido del cielo. La lluvia, que antes parecía un velo de indiferencia, ahora lavaba las lágrimas que se atrevían a brotar de sus ojos, mezclándose con el agua turbia de los charcos. Al ver la sangre en la rodilla de Mariana, y el pequeño cuerpo encogido, un grito silencioso de dolor se ahogó en su garganta, reemplazado por una determinación férrea. La culpa por no haber estado más cerca, por no haber protegido a su nieta de este infierno, la carcomía con una intensidad renovada. La frialdad externa que solía mantener, un escudo forjado por años de dolor, se resquebrajaba, revelando la herida viva de su luto. Se agachó con una lentitud que denotaba el peso de sus años y de su alma, extendiendo una mano temblorosa hacia la niña, sus dedos buscando el calor en la piel helada de Mariana. Mariana, al sentir el roce suave de la mano de doña Elena, abrió los ojos con dificultad, un atisbo de confusión y miedo en su mirada febril. Por un instante, la imagen borrosa de la mujer se confundió con un sueño, una alucinación más de su mente agotada. Pero el calor en esa mano, un calor que no recordaba, era real, anclándola a la realidad. Doña Elena la alzó con una delicadeza sorprendente para su figura imponente, acunando su cuerpo menudo contra su propio pecho, un refugio improvisado contra la furia de la tormenta. El aroma a lavanda y a tierra mojada la envolvió por completo, un bálsamo para su alma herida. Nadie más te hará daño, mi pequeña, susurró doña Elena, su voz grave pero cargada de una ternura inusitada. A partir de hoy, vienes conmigo. Lucharé por ti hasta mi último aliento. Esas palabras, un voto sagrado, se grabaron en el corazón de Mariana, prometiendo un fin a su calvario. Con Mariana acurrucada en sus brazos, doña Elena se giró lentamente hacia la casa desvencijada. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con una furia inquebrantable.
La puerta se abrió de nuevo, y Lorena apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz amarilla del interior, con sus uñas rojas destacando, una mancha de color en la penumbra. La madrastra, al ver a doña Elena con la niña, palideció, su máscara de bondad social desintegrándose al instante. El desprecio habitual en su rostro fue reemplazado por una sorpresa teñida de miedo, una emoción que rara vez se permitía mostrar. «¿Qué haces aquí, vieja entrometida?», siseó Lorena, su voz estridente, intentando recuperar el control de la situación, pero su tono revelaba una fisura en su fachada. La tensión en el aire se volvió tan densa, que casi se podía cortar con un cuchillo, preludio de una tormenta que no era de lluvia. Doña Elena, sin inmutarse por la agresión verbal de Lorena, dio un paso al frente, su presencia imponente llenando el espacio con una autoridad que la madrastra no había anticipado. «Vengo por lo que es mío, por mi nieta», respondió doña Elena, su voz firme y resonante, un contraste con el aullido del viento. «Y créeme, no me iré sin ella». «Sé lo que has estado haciendo, Lorena. Sé del pan mohoso, y de las noches de hambre, de la pensión malversada. No soy una vecina ciega, ni un fantasma del pasado». Lorena se rió, una risa hueca y nerviosa, intentando desestimar las palabras. «Tonterías, la niña está bien, solo es una mentirosa. ¿Y tú qué sabes? Siempre has estado ausente». Pero la mirada de doña Elena no vaciló, sus ojos prometían una batalla, un desafío que Lorena no estaba preparada para enfrentar, desmantelando su teatro con una verdad cruda. La sonrisa forzada de Lorena se desvaneció, reemplazada por una mueca de pura rabia. Sus uñas rojas se crisparon, y sus ojos se entrecerraron con una amenaza velada. «No te atrevas a cruzar esa puerta, vieja. Ella es mía. Y te juro que te arrepentirás de esto». Siseó, su voz apenas un susurro venenoso que se perdió en el estruendo de la tormenta. Pero doña Elena ya había girado, dando la espalda a la madrastra, su figura portando a Mariana, que se aferraba a ella con una fuerza renovada. «Ya veremos quién se arrepiente, Lorena», dijo doña Elena por encima del hombro, sin detener su marcha, su voz cargada de una promesa inquebrantable. Se alejó bajo la lluvia, su paso firme, mientras la puerta de la casa se cerraba con un golpe seco, dejando a Lorena en el umbral, hirviendo de frustración, y con la certeza de que este era solo el primer asalto de una guerra mucho más grande y despiadada. Tras el gélido abandono, doña Elena llevó a Mariana a su pequeña casa, un refugio modesto en las afueras de San Antonio, donde el aire olía a hierbas secas y esperanza tenue. La niña, envuelta en una manta de lana áspera pero cálida, sentía por primera vez en mucho tiempo el alivio de un calor que no era efímero, observando a su abuela con ojos que aún reflejaban el miedo, pero con una incipiente curiosidad. Doña Elena, con el rostro endurecido por la vida pero suavizado por la urgencia del momento, preparó una infusión de manzanilla, su mirada fija en la pequeña, como si temiera que, al parpadear, Mariana desapareciera. Sabía que Lorena no se quedaría de brazos cruzados, que su furia sería tan implacable como su crueldad. La madrastra, de hecho, ya había comenzado a tejer una nueva red de engaños, presentándose ante las autoridades con una falsa aflicción, manipulando la verdad con una destreza que solo ella poseía, intentando pintar un cuadro de desobediencia y capricho infantil, desvirtuando la realidad de la noche anterior y sembrando la duda en cada interlocutor. El primer obstáculo no tardó en manifestarse, denso como la niebla de la mañana en las calles de Puebla. Doña Elena, al intentar denunciar a Lorena en la comisaría local, se encontró con una barrera de escepticismo y burocracia. Los agentes, acostumbrados a las fachadas de respetabilidad, escuchaban con una mezcla de aburrimiento y condescendencia, influenciados por la impecable reputación pública de Lorena y la habilidad de su abogado, que ya había sembrado dudas sobre la salud mental de la abuela. Los papeles parecían perderse, las citas se retrasaban, y la historia de una niña desamparada se diluía en un mar de expedientes y protocolos. La voz de doña Elena, que antes había resonado con autoridad, se sentía ahora minúscula frente a la maquinaria institucional, una lucha desigual donde la verdad, por pura que fuera, parecía no tener cabida sin el respaldo de pruebas irrefutables, y el apoyo de quienes se atrevieran a romper el silencio cómplice. Pero doña Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. Con una determinación férrea, comenzó a reunir las piezas del rompecabezas. Visitó la escuela de Mariana, donde la maestra, una mujer de corazón noble y mirada atenta, le entregó en secreto informes detallados sobre el bajo peso de la niña y su constante fatiga, evidencias irrefutables de desnutrición y abandono. Unos días antes, una vecina discreta, doña Carmen,
que vivía pared con pared y había sido testigo de silencios y ruidos extraños, se acercó a doña Elena con un pequeño cuaderno desgastado. El diario escondido de Mariana. Sus páginas, escritas con letra infantil e irregular, estaban llenas de dibujos tristes y frases cortas que narraban las noches de hambre, los empujones y el miedo constante a Lorena. Cada palabra era un grito ahogado, cada dibujo una lágrima silenciosa, que ahora se convertían en una voz poderosa, capaz de romper la coraza de indiferencia institucional. Mientras tanto, Lorena, alertada por los movimientos de doña Elena, contraatacó con la ferocidad de una bestia acorralada. Su abogado, un hombre de mirada gélida y sonrisa forzada, con un traje impecable que contrastaba con la miseria que defendía, presentó documentos falsificados que retrataban a doña Elena como una anciana inestable, incapaz de cuidar a la niña, y a Mariana como una inventora de fantasías, una carga para cualquiera. Explotó la arraigada oposición social a creer en la crueldad doméstica, sembrando la duda en los funcionarios y en la opinión pública del barrio, quienes preferían cerrar los ojos ante la incómoda verdad. La imagen de Lorena, la madre abnegada, que se esforzaba por una niña problemática, comenzó a ganar terreno, mientras la abuela luchaba contra un torbellino de mentiras y prejuicios, viendo cómo la justicia se distorsionaba ante sus propios ojos, amenazando con arrebatarle a su nieta de nuevo. En medio de esta creciente tormenta legal y social, doña Elena se sentó junto a la cama de Mariana, acariciando su frente febril. La niña, con la piel pálida y la respiración agitada, murmuraba palabras incomprensibles, un reflejo de las pesadillas que la asediaban. La abuela le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo, y una promesa inquebrantable se grabó en su corazón. «Nadie te apartará de mí, mi pequeña», susurró, su voz cargada de una ternura que rara vez mostraba. «Lucharé por ti con cada fibra de mi ser. Esta es tu casa ahora, tu refugio. No estás sola. Juntas, superaremos esto, te lo juro». Era un voto sagrado, una declaración de guerra contra la injusticia, un escudo de amor que doña Elena levantaba frente a la crueldad del mundo, prometiendo a Mariana un futuro donde la seguridad y el cariño serían tan reales como el latido de su propio corazón. Pero la promesa de doña Elena, aunque poderosa, no disipaba la sombra que se cernía sobre ellas. Días después, una citación judicial llegó a la puerta, no para Lorena, sino para la propia doña Elena. El abogado de la madrastra había logrado una orden de alejamiento temporal, acusando a la abuela de secuestro y alienación parental, un golpe devastador que amenazaba con separar a Mariana de su única esperanza. Al mismo tiempo, la fiebre de la niña no cedía, su pequeño cuerpo se debilitaba, y los ojos de doña Elena notaron un sutil pero preocupante tono amarillento en su piel, un indicio de que la desnutrición y el trauma habían dejado una huella más profunda de lo que imaginaba. La batalla no solo era legal, ahora era una carrera contra el tiempo por la vida de Mariana, mientras la amenaza de Lorena, más oscura y calculada que nunca, se acercaba sigilosamente, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. ¿Podría doña Elena proteger a Mariana de todos los frentes? Tras el gélido abandono, doña Elena llevó a Mariana a su pequeña casa, un refugio modesto en las afueras de San Antonio, donde el aire olía a hierbas secas y esperanza tenue. La niña, envuelta en una manta de lana áspera pero cálida, sentía por primera vez en mucho tiempo el alivio de un calor que no era efímero, observando a su abuela con ojos que aún reflejaban el miedo, pero con una incipiente curiosidad. Doña Elena, con el rostro endurecido por la vida pero suavizado por la urgencia del momento, preparó una infusión de manzanilla, su mirada fija en la pequeña, como si temiera que, al parpadear, Mariana desapareciera. Sabía que Lorena no se quedaría de brazos cruzados, que su furia sería tan implacable como su crueldad. La madrastra, de hecho, ya había comenzado a tejer una nueva red de engaños, presentándose ante las autoridades con una falsa aflicción, manipulando la verdad con una destreza que solo ella poseía, intentando pintar un cuadro de desobediencia y capricho infantil, desvirtuando la realidad de la noche anterior y sembrando la duda en cada interlocutor. El primer obstáculo no tardó en manifestarse, denso como la niebla de la mañana en las calles de Puebla. Doña Elena, al intentar denunciar a Lorena en la comisaría local, se encontró con una barrera de escepticismo y burocracia. Los agentes, acostumbrados a las fachadas de respetabilidad, escuchaban con una mezcla de aburrimiento y condescendencia, influenciados por la impecable reputación pública de Lorena y la habilidad de su abogado, que ya había sembrado dudas sobre la salud mental de la abuela. Los papeles parecían perderse, las citas se retrasaban, y la historia de una niña desamparada se diluía en un mar de expedientes y protocolos.
La voz de doña Elena, que antes había resonado con autoridad, se sentía ahora minúscula frente a la maquinaria institucional, una lucha desigual donde la verdad, por pura que fuera, parecía no tener cabida sin el respaldo de pruebas irrefutables, y el apoyo de quienes se atrevieran a romper el silencio cómplice. Pero doña Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. Con una determinación férrea comenzó a reunir las piezas del rompecabezas. Visitó la escuela de Mariana, donde la maestra, una mujer de corazón noble y mirada atenta, le entregó en secreto informes detallados sobre el bajo peso de la niña y su constante fatiga, evidencias irrefutables de desnutrición y abandono. Unos días antes, una vecina discreta, doña Carmen, que vivía pared con pared y había sido testigo de silencios y ruidos extraños, se acercó a doña Elena con un pequeño cuaderno desgastado, el diario escondido de Mariana. Sus páginas, escritas con letra infantil e irregular, estaban llenas de dibujos tristes y frases cortas que narraban las noches de hambre, los empujones, y el miedo constante a Lorena. Cada palabra era un grito ahogado, cada dibujo una lágrima silenciosa, que ahora se convertían en una voz poderosa, capaz de romper la coraza de indiferencia institucional. Mientras tanto, Lorena, alertada por los movimientos de doña Elena, contraatacó con la ferocidad de una bestia acorralada. Su abogado, un hombre de mirada gélida y sonrisa forzada, con un traje impecable que contrastaba con la miseria que defendía, presentó documentos falsificados que retrataban a doña Elena como una anciana inestable, incapaz de cuidar a la niña, y a Mariana como una inventora de fantasías, una carga para cualquiera. Explotó la arraigada oposición social a creer en la crueldad doméstica, sembrando la duda en los funcionarios y en la opinión pública del barrio, quienes preferían cerrar los ojos ante la incómoda verdad. La imagen de Lorena, la madre abnegada que se esforzaba por una niña problemática, comenzó a ganar terreno, mientras la abuela luchaba contra un torbellino de mentiras y prejuicios, viendo cómo la justicia se distorsionaba ante sus propios ojos, amenazando con arrebatarle a su nieta de nuevo. En medio de esta creciente tormenta legal y social, doña Elena se sentó junto a la cama de Mariana, acariciando su frente febril. La niña, con la piel pálida y la respiración agitada, murmuraba palabras incomprensibles, un reflejo de las pesadillas que la asediaban. La abuela le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo, y una promesa inquebrantable se grabó en su corazón. «Nadie te apartará de mí, mi pequeña», susurró, su voz cargada de una ternura que rara vez mostraba. «Lucharé por ti con cada fibra de mi ser. Esta es tu casa ahora, tu refugio, no estás sola. Juntas, superaremos esto. Te lo juro». Era un voto sagrado, una declaración de guerra contra la injusticia, un escudo de amor que doña Elena levantaba frente a la crueldad del mundo, prometiendo a Mariana un futuro donde la seguridad y el cariño serían tan reales como el latido de su propio corazón. Pero la promesa de doña Elena, aunque poderosa, no disipaba la sombra que se cernía sobre ellas. Días después, una citación judicial llegó a la puerta, no para Lorena sino para la propia doña Elena. El abogado de la madrastra había logrado una orden de alejamiento temporal, acusando a la abuela de secuestro y alienación parental, un golpe devastador que amenazaba con separar a Mariana de su única esperanza. Al mismo tiempo, la fiebre de la niña no cedía, su pequeño cuerpo se debilitaba, y los ojos de doña Elena notaron un sutil pero preocupante tono amarillento en su piel, un indicio de que la desnutrición y el trauma habían dejado una huella más profunda de lo que imaginaba. La batalla no solo era legal, ahora era una carrera contra el tiempo por la vida de Mariana, mientras la amenaza de Lorena, más oscura y calculada que nunca, se acercaba sigilosamente, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. ¿Podría doña Elena proteger a Mariana de todos los frentes? El aire en la sala del tribunal de familia era denso, pesado, cargado con la expectativa de un veredicto que decidiría el destino de una pequeña alma. Las luces fluorescentes, frías e implacables, bañaban con una luz cruda los rostros tensos de los presentes, revelando cada línea de preocupación en el semblante de doña Elena, quien apretaba la mano de Mariana con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su espíritu. La niña, envuelta en un vestido prestado que le quedaba grande, se aferraba a su osito peluso, su mirada perdida entre la multitud de extraños, cada susurro un eco que amplificaba su miedo. Lorena, sentada al otro lado de la sala, irradiaba una falsa calma, sus uñas rojas como un presagio oscuro, una sonrisa petulante dibujada en sus labios, convencida de su victoria. Era el día decisivo, el clímax de una batalla que había trascendido los límites de lo legal para convertirse en una lucha por la propia esencia de la humanidad, un duelo entre la crueldad y el amor incondicional. La abuela sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba en juego.
El abogado de Lorena, un hombre pulcro con gafas de montura fina, comenzó su exposición, su voz resbaladiza tejiendo una red de mentiras. Presentó a Lorena como una madre abnegada, una figura de sacrificio que había acogido a una niña difícil, propensa a la invención y a los desplantes. Describió a doña Elena como una anciana desequilibrada, consumida por el dolor de su pérdida, incapaz de ofrecer un entorno estable para Mariana, sugiriendo que sus acusaciones eran fruto de la senilidad y la obsesión. Lorena, con una lágrima falsa rodando por su mejilla, asintió con una estudiada tristeza, su actuación tan convincente que varios presentes en la sala murmuraron con compasión. Sus uñas rojas, ahora apoyadas en la mesa, parecían garras esperando el momento de desgarrar cualquier atisbo de verdad. La injusticia se sentía como una bofetada en el rostro de doña Elena, quien apretó los puños, su rabia contenida a duras penas, mientras la farsa de Lorena se desplegaba con una audacia pasmosa, intentando sepultar la verdad bajo un aluvión de falsedades y prejuicios. Luego, llegó el momento más delicado, el testimonio de Mariana. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras la pequeña, con la ayuda de una psicóloga infantil, se sentaba frente al juez. Sus ojos grandes, antes asustados, ahora mostraban una mezcla de valentía y vulnerabilidad que conmovió a algunos. Con voz temblorosa pero clara, Mariana empezó a narrar, no con grandes acusaciones, sino con detalles sencillos y desgarradores. El pan mohoso, las noches de hambre en la oscuridad, los empujones de Lorena, el frío en la calle, y el miedo constante que sentía cada vez que las uñas rojas de su madrastra se acercaban a ella. Describió cómo Lorena le quitaba el osito peluso para castigarla, y cómo el dinero de su pensión nunca se usaba para comida. Cada palabra era un puñal que desmantelaba la fachada de Lorena, revelando la crueldad en su forma más pura. Las palabras de Mariana resonaron en la sala, y el juez, con el rostro grave, hizo una señal a doña Elena. La abuela se levantó, su figura imponente inspirando respeto. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, presentó el diario de Mariana, un pequeño cuaderno desgastado cuyas páginas cobraron vida con dibujos de una niña solitaria, de platos vacíos y de una figura con uñas rojas que la empujaba. Luego, la maestra de Mariana testificó sobre la desnutrición y la fatiga crónica de la niña, corroborando cada detalle. Doña Carmen, la vecina, con una vergüenza palpable por su silencio pasado, relató los ruidos extraños, los llantos ahogados y la indiferencia de Lorena. La evidencia se acumulaba, un muro inexpugnable de verdad. Lorena, sentada, palideció, su sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mueca de rabia contenida, sus uñas rojas apretadas en puños, viendo cómo su elaborado teatro se desmoronaba irremediablemente. La presión se hizo insoportable para Lorena. Al escuchar el testimonio de la maestra sobre la pensión de orfandad, un detalle crucial que ella había creído oculto, su compostura se quebró. La abogada de doña Elena, con una pregunta incisiva, la acorraló, presentando extractos bancarios que mostraban la malversación de fondos. Las mentiras se desvelaron, una tras otra, como capas de una cebolla podrida. La máscara de bondad se hizo pedazos, revelando a la mujer cruel y egoísta que Mariana conocía tan bien. Lorena se levantó abruptamente, sus ojos inyectados en sangre, el rostro contorsionado por la ira y el pánico. «Mentirosos. Todos son unos mentirosos», gritó, su voz estridente rompiendo el silencio del tribunal. «La niña es una carga, una ingrata, nunca la quise». Su confesión, un grito desesperado y lleno de veneno, fue el colapso moral que todos esperaban, un torbellino de indignación y alivio que recorrió la sala, sellando su destino. Un silencio atronador siguió al estallido de Lorena, un eco de su crueldad resonando en cada rincón de la sala. El juez, con una expresión de profunda seriedad, golpeó el mazo, restableciendo el orden. Su mirada se posó en Mariana, luego en doña Elena, y finalmente en Lorena, cuya figura ahora parecía encogerse, despojada de su poder y su farsa. Las pruebas, el testimonio de la niña, el colapso de la madrastra, todo se había alineado para revelar la verdad más cruda. La justicia, esa fuerza elusiva que a veces parece ciega, comenzaba a dibujarse con una claridad inconfundible. El aire vibraba con la expectativa de la sentencia, de un veredicto que pondría fin al calvario de Mariana. Mientras el juez se preparaba para pronunciar su decisión final, un suspenso palpable invadió la sala, una pausa dramática antes del desenlace. ¿Y tú? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta historia de lucha y redención? La mano del juez se alzó, y el mundo contuvo el aliento,
a punto de escuchar las palabras que cambiarían para siempre el destino de Mariana. El silencio tenso que había invadido la sala del tribunal se quebró con el golpe seco del mazo del juez, un sonido que resonó como un trueno liberador. Su voz, grave y serena, pronunció las palabras que Mariana había anhelado sin saberlo. La custodia de la niña era retirada de Lorena de forma inmediata y definitiva, y entregada a doña Elena. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, mientras doña Elena apretaba la mano de Mariana. Sus ojos, antes nublados por la preocupación, ahora brillaban con lágrimas de pura alegría y una gratitud infinita. Lorena, por su parte, profirió un grito ahogado de rabia contenida, su rostro descompuesto, las uñas rojas crispadas en puños impotentes mientras era escoltada fuera de la sala, su figura altiva reducida ahora a la de una mujer derrotada y patética. La justicia, por fin, había inclinado su balanza, y el corazón de Mariana, tan acostumbrado al miedo, sintió un calor inusitado, una promesa de paz que apenas se atrevía a creer, el primer rayo de sol tras una tormenta interminable, un nuevo comienzo. Ya en la modesta pero acogedora casa de doña Elena, el aroma a hierbas secas y a un estofado casero llenaba cada rincón, un bálsamo para el alma agotada de Mariana. La abuela, con movimientos lentos pero decididos, la envolvió en una manta de lana suave y tibia, un abrazo de tela que parecía expulsar el frío de su cuerpo y el miedo de su corazón. Mariana observaba cada detalle: las cortinas floreadas, las fotografías antiguas en las paredes, el goteo rítmico de la lluvia sobre el tejado, un sonido que ahora no le parecía amenazante, sino una nana tranquilizadora. La casa de doña Elena era un santuario. Un refugio donde el silencio no era opresivo sino sereno, donde el aire no estaba cargado de tensión, sino de una calidez que prometía seguridad. Era un contraste tan abismal con su vida anterior que la niña apenas podía procesarlo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, sus pequeños hombros se relajaban, libres del peso invisible del terror constante. Doña Elena, con una ternura que rara vez mostraba, colocó ante Mariana un cuenco humeante de sopa de pollo, el vapor ascendiendo en espirales perfumadas. La niña, con los ojos dilatados, tomó la cuchara con manos temblorosas, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo. El calor de la sopa se extendía por su cuerpo, disipando el frío y el hambre que la habían corroído por tanto tiempo. No era solo comida, era consuelo, era amor, era la promesa de que nunca más volvería a sentir el vacío punzante en su estómago. Doña Elena la miraba con una expresión de profunda satisfacción y alivio, sus arrugas suavizadas por la luz tenue de la lámpara. Era una escena de curación silenciosa, donde cada cucharada era un paso más hacia la recuperación, cada sorbo una lágrima de gratitud que no necesitaba ser derramada, una conexión inquebrantable que se forjaba en el simple acto de nutrir y cuidar, sanando heridas invisibles. Después de la sopa, doña Elena guió a Mariana a una pequeña habitación. Las paredes estaban recién pintadas de un suave color crema, y sobre la cama, con sábanas limpias y una colcha de retazos de colores alegres, esperaba un osito de peluche nuevo, de un color miel brillante, con ojos grandes y amables. «Este es tuyo, mi amor», susurró doña Elena, entregándole el juguete a la niña. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo la suavidad de su pelaje, un contraste con la aspereza gastada de Peluso, que ahora descansaba en una mesita de noche, testigo de un pasado que se desvanecía. La abuela se sentó junto a ella, acariciando su cabello. «Nadie más te hará daño, mi amor, estás a salvo. Esta es tu casa ahora, y nadie, absolutamente nadie, te sacará de aquí». Su voz era un bálsamo, un juramento inquebrantable que sellaba la transformación, la promesa de un hogar seguro donde el miedo no tenía cabida, un nuevo comienzo. Esa noche, Mariana durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, acurrucada con su nuevo osito de peluche, el viejo Peluso a su lado, como un guardián silencioso de sus recuerdos. Los sueños que la asediaban con la figura de Lorena y sus uñas rojas, con el frío del asfalto y el hambre, fueron reemplazados por imágenes de cielos azules y juegos en un campo de flores, un reflejo de la paz que finalmente había encontrado. Doña Elena la observó dormir desde el umbral de la puerta, su corazón lleno de una mezcla de alivio y una determinación inquebrantable. Aunque sabía que la venganza de Lorena, una sombra oscura y calculada, podría intentar asomar en el futuro, por ahora, la quietud de la noche y la respiración regular de Mariana eran prueba suficiente de que el amor había triunfado. El futuro, aunque incierto, se presentaba ahora como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, donde la esperanza era el color dominante.
La justicia, tan esquiva a veces, había encontrado su camino, no solo en un veredicto legal, sino en el abrazo cálido de una abuela y en el sueño reparador de una niña. Mariana, una pequeña alma que había conocido la crueldad más descarnada, ahora tenía un hogar, un refugio, y la promesa inquebrantable de un amor incondicional. El camino hacia la curación sería largo, pero cada sonrisa, cada juego, cada noche de sueño tranquilo, sería una victoria sobre el pasado, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Y aunque la sombra de Lorena podría intentar proyectarse de nuevo, sabía que no estaba sola. La vida, con sus altibajos, prometía nuevos amaneceres, nuevas oportunidades para crecer y florecer. ¿Qué te ha parecido este viaje de lucha y redención, desde tu perspectiva? La historia de Mariana, una niña que encontró la luz en la oscuridad más profunda, nos recuerda que incluso en los rincones más olvidados, la esperanza siempre encuentra un camino para florecer, dejando en el corazón del espectador una profunda sensación de justicia y la catarsis de un final que por fin sabe ahogar.